Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio en el que intentamos hablar abiertamente. Vamos a imaginar un viaje al pasado, a nuestras infancias, a sus juegos, a sus fantasías, a sus sueños. A esa manera en la que los sueños de infancia se entrecruzan con nuestros deseos. ¿Con qué soñábamos cuando éramos niñas, niños? Vivíamos en un entorno que nos permitiera sentir que teníamos derecho a nuestros deseos. ¿Con quién compartíamos nuestros sueños? Teníamos sueños secretos. Hay sueños de infancia más o menos irrealizables, tener alas y volar, leer lo que pasa por la mente de otras personas, vivir junto a una manada de lobos amistosos. Pero quizá esos sueños eran una metáfora de circunstancias más realizables. Difícil vivir entre lobos, pero quizá ese sueño en la edad adulta puede transformarse en trabajar con animales. Hay sueños que se perdieron en el camino, nos dejaron de interesar o se derrumbaron ante ciertos golpes que da la realidad. ¿Con qué soñamos entonces? ¿Qué sigue presente en nuestras vidas? ¿Qué sueños dejamos de lado? Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. El deseo nace muy pronto, cuando el bebé pasa de la necesidad de que le sean resueltas sus urgencias, hambre, sed, frío, incomodidad, y su llanto se convierte en demanda de amor. No hay deseo más intenso, más humano, más urgente que el de ser amado. Los deseos y los sueños se entrecruzan y la infancia es el paraíso del arte de soñar y de aprender a amar, aunque suceda con contratiempos. Soñar que eres pez, que eres un animal mitológico, que tu padre va a protegerte por siempre en la vida, que tu madre estará ahí con su amor incondicional. Soñar aún cuando la realidad sea muy distinta, porque los sueños alivian y liberan. Son una promesa. La capacidad de soñar de una niña, de un niño, es tan ilimitada como su imaginación. Cuando sea grande, dicen los chiquitos, y después enuncian ese horizonte de futuro que ya va construyéndose. Quiero ser alienígena, carpintero, espía, pirata, pintora, bailarina. Esos sueños que hablan de deseos bordan la singularidad de una persona. Se sueña con lo que se aprende en la casa, en el cine, en la tele, en las calles, en los libros. Los sueños gratifican y compensan. Detengámonos y escuchemos los sueños de nuestros niños y niñas. Nos están hablando desde lo más profundo de ellos mismos. Hay niños que sueñan con ir al mar, otros sueñan con que su padre regrese del país al que emigró, otros con que su familia salga de la precariedad, otros simplemente con que los amen. Sueñan con lo que tienen, sueñan con lo que les atrae, con lo que los hace felices. Sueñan con un día por fin lograr lo que les falta. Soñar es desear, desear es el llamado de la esperanza. Bienvenidos la soprano Catalina Pereda Rodríguez y el actor Alejandro Márquez. Cata es cantante, artista escénica y directora de ópera portátil. Alejandro es actor, estudió en Casa Azul Artes Escénicas Argos, forma parte de la compañía Ópera Portátil. Ambos actúan en la obra Sueños de Ópera, escrita por Cata, con música de Marcela Rodríguez, Jomi Delgado, Giuseppe Verdi y Mozart. Bienvenidos, qué gusto que estén aquí. Muchas Por gracias. fin logré arrastrarte a este set, Catita, después de tanto tiempo. Entonces estábamos hablando porque este programa, les quiero contar que en realidad comienza desde la sesión de maquillaje, ¿no? Ahí comienza ya a fluir lo que después va a seguir fluyendo y sucediendo acá. Y en esa sesión, Cata, estábamos hablando de que tú vienes estás rodeada de artistas. Entonces, cuéntanos cómo era tu sueño de infancia en ese medio. Yo tenía un par de sueños de infancia. El más fuerte era ser cantante de ópera. Aunque yo no estaba tan rodeada de ópera, estaba rodeada más de cabaret. De pronto se aparecían cantantes populares en mi casa o en casa de mi abuela. Mi madre es compositora de ópera, pero odia la ópera. Jamás nos llevaba a la ópera, no le gusta verla. Pero yo te he escuchado en tu casa cantar ópera. Claro, acompañada por un piano. ahora ya, digamos. Y ella misma compone ópera, pero digamos, la ópera no era algo que estuviera tan presente.
La música sí, y la música clásica, mi padre ama la música clásica y por eso mi padre, aunque es un profesor universitario, a él sí le gusta mucho la ópera. Entonces, sí estaba muy rodeada de este medio, también de manera un poco apabullante. Estaba muy rodeada de artistas como muy virtuosos y yo era una niña muy tímida, muy reservada. Me gustaba muchísimo leer y observar y casi no hablaba, digamos, en esa tertulia gigantesca, ruidosa, bulliciosa que era el salón de la casa de mis padres. Pues yo me mantenía muy al margen. Entonces, este sueño de cantar ópera siempre fue un sueño muy íntimo, muy secreto. ¿Y cuándo dejó de ser secreto? Bueno, es una larga historia. Justamente en Sueños de Ópera contamos cómo yo de niña soñaba con cantar ópera, ópera, yo le llamo, en el Gran Palacio de Bellas Artes, con un vestido de seda, acompañada de la gran orquesta y cantando Verdi, ¿no? Eso era como yo me imaginaba. La ópera que pasaba por mi casa cuando llegaba a pasar era ópera contemporánea, que le llamamos contemporrara, ¿no? Una música mucho más de vanguardia, otros tipos de propuestas musicales, sí, como mucho más, sí, contemporáneas, digamos. Y ese sueño, pues, se fue materializando poco a poco, pero después de que yo tuviera como 30 años. Me costó muchísimo tiempo. Yo estudié filosofía. De hecho, primero estudié Derecho. Unos meses. Podías haber ido más remoto de la ópera, pues estaba difícil. Sí, sí. O sea, Derecho en el ITAM. Ok. Es lo anticata. Lo anticata. Bueno, eso es culpa de mi padre, que yo estaba muy confundida, no sabía bien qué quería estudiar y mi padre me dijo, te voy a llevar con un orientador vocacional. Y me llevó con el director de Derecho del ITAM. Y yo le decía, pues a mí me gusta la ópera, me gusta bailar, me gusta escribir, Derecho. Yo dije, ok, Derecho. Si le hubieras dicho, me gusta la enfermería, te hubiera hecho Derecho. Exactamente, ¿no? Nunca he tenido esa conversación con mi padre de por qué me arrastró ahí, ¿no? Yo creo que tenían mucho miedo. Mi madre, que es compositora, tampoco quería que yo fuera cantante, ¿no? Yo creo que son estos miedos de los padres. Digo, ahora yo soy madre, entonces entiendo, ¿no? Cómo uno a veces quiere proteger a los hijos y a las hijas de que no cometan los mismos errores que una cometió. Pero bueno, sí, yo estudié Derecho, luego estuve en Filosofía en la UNAM y amé la filosofía. O sea, creo que cualquiera debería estudiar filosofía. Creo que es una carrera increíble, pero sí había una insatisfacción todo el tiempo. Luego busqué una beca para irme fuera, me fui a estudiar literatura y ahí empecé a... O sea, desde niña cantaba y cantaba en coros y así. O sea, el amor por la música estaba ahí, pero me daba tanto miedo que siempre pensé que iba a ser algo como un hobby, un pasatiempo, algo como secundario, ¿no? Y pues poco a poco la vida me fue llevando. Como que en algún momento estaba yo haciendo un doctorado en literatura y dije, ¿qué hago aquí? Yo lo que quiero es cantar y siempre he querido cantar y dejé todo. Volví a México y dije, claro, ¿y ahora cómo le hago, no? Y bueno, y así conocí a Jomi Delgado, a Alex. Nos fuimos conociendo también varios de nosotros. En la compañía resulta que estudiamos otras cosas también. Pero que todos teníamos el sueño en común de la música desde chicos y no nos animábamos. Pero nos estaba diciendo Alex, justo en maquillaje, que entre sus deseos, además de la música, estaba el de conocer la vida de los demás, espiarlos. Espiar un poquito. Sí, era ¿Por qué poquito? mi... ¿Por qué poquito? Pues uno, porque era muy pequeño y entonces me traían cortito. Mi abuela ahí se encargaba de traerme cortillo. Pero sí, tenía ese gusto por esconderme detrás de los muros y observar lo que pasaba mientras yo no estaba, ¿no? Era muy peculiar hasta que me metí en problemas y bueno, terminé con unos cascabeles en los pies para dejar de esconderme y no preocupar a la familia. O sea, quería saber de qué se ocupaban en tu ausencia y si eran felices sin ti. Puede ser, yo era muy pequeño y ya más grande lo intentaba hacer ya en plazas o así, me le escondía a la gente, a mi abuela o a mi mamá, pero sí, no recuerdo exactamente qué me interesaba de verles o escucharles. Tal vez que... ¿Y cómo alguien que lo que quería era esconderse y mirar terminó dedicándose a un oficio donde se muestra para ser mirado? Yo creo que tuvo que ver con la posibilidad de ser, justamente en Sueños de Ópera hay una parte donde nos vamos pues abriendo un poquito con la gente
Y siempre tuve en la casa, soy hijo único y vengo de una familia completamente alejada a las artes. No hay nadie más que se dedique a esto. Y aunque yo era libre de ser como yo quisiera, creo que con el teatro encontré la posibilidad de ser en sociedad, de ser dentro del círculo donde me iba a desarrollar. Y eso fue pues muy importante para mí. Durante mi infancia fui un poco buleado, por sobrepeso. Cuéntanos todo despacio. Despacito. Tenemos una hora, pero lo vamos a estirar. Muy bien, muy ¿Por bien. qué te buleaban? Por sobrepeso. Yo era un chico con sobrepeso, sí. Y pues te digo, antes no había tanta información que nos hiciera sentir cómodos o cómodas con nuestros cuerpos y con nuestra manera de ser. Y pues la secundaria era una jauría, ¿no? Una jauría importante en mi desarrollo. Y conozco a Daniela y a Francisco, que hoy en día siguen siendo grandes amigos míos, porque se volvieron precisamente maestros más allá del arte o del teatro, de vida y ese acompañamiento para poder guiar o Pero eran tus transitar. profesores Eran en mis la escuela. profesores de Ok. teatro. Ellos llegaron a promocionar su taller y ya había probado otras alternativas y decidí pues elegir teatro. Y ahí encontré, pues la posibilidad de desarrollarme como actor, como niño, como adolescente y encontrar mi propia, mi carisma, mi empatía, ¿no? Como poderme desarrollar ya en un entorno pues un poquito más sano. Y a partir de ahí, ya sí me acuerdo perfectamente el telón de gracias del final de la primera vez que me presenté y yo tenía clarísimo que no me iba a bajar de ese escenario, ¿no? Claro, dijiste, aquí no me bulean, aquí me quieren. Exacto, encontré algo por lo que dejaba, y fue radical, ¿eh? Yo acabé esa función y al día siguiente en la escuela ya no era el chico buleado, ya era el chico que hacía teatro, ¿no? Fue muy, muy radical. Vamos a ir a un corte, te interrumpo tantito. Sí. ¿Tiene usted tiempo de pensar en los sueños de infancia? ¿Cuáles se realizaron, cuáles no? ¿Cuáles están por realizarse? Regresamos. Abiertamente, regresamos. ¿Qué mejor para hablar de sueños, imaginación y deseos que Alicia en el País de las Maravillas, la extraordinaria novela de Charles Dodgson, firmada con el seudónimo de Lewis Carroll? Las imágenes en la parte superior de la pantalla corresponden al manuscrito que Dodgson entregó como regalo de Navidad en 1864 a la pequeña Alicia, hija de su amigo Henry Liddell, quien tenía 10 años y amaba las historias. En ese momento, la obra se llamaba Las aventuras subterráneas de Alicia y las ilustraciones las hizo el escritor mismo. El manuscrito está en el Museo Británico en Londres. La imagen debajo corresponde a la primera edición inglesa, publicada en 1866, ya con el nombre de Alicia en el País de las Maravillas y firmada con el seudónimo de Lewis Carroll. Las 42 ilustraciones de esta primera edición inglesa son del dibujante John Tenniel. Carroll comenzó a imaginar las aventuras de su protagonista mientras remaban en un río en Oxford en compañía de Alicia, su papá y sus hermanitas. Es uno de los libros más leídos del mundo y está traducido a 174 idiomas. Cata, estaba yo pensando cómo los sueños se van transformando. No, por ejemplo, yo cuando era niña, tenía 8, 9, 10 años, mi abuelita me enseñó a leer las cartas y me dijo cómo te tienes que fijar en la persona. En general, yo puse mi mesita fuera del negocio de mi papá y había una parada de camiones. Estos venían sobre todo muchachas jóvenes, ¿no? Y me acuerdo que me había dicho, tienes que escuchar, quédate viendo, o sea, me explicó cómo. Entonces yo alguna vez estaba en sesión, ¿no?, con mi psicoanalista y le dije, le prometí a mi abuelita leer las cartas y no las he leído, ¿no? Y le prometí escuchar mientras leía las cartas y me dijo, bueno, no hizo eso, pero estudió psicoanálisis. Entonces hay como este deslizamiento de lo que fue un deseo, se transforma en otra cosa más viable, ¿no? O sea, no fui gitana, no me fui con el circo a leer las cartas, eso estaba difícil, pero tomé algo que era parecido de alguna manera. Claro, yo siento que
Yo creo que a todos nos pasa, o sea, estoy tratando de pensar, digo, hay sueños como muy locos, muy inacibles, como dices, de la infancia, que son menos tangibles como el ser gitano, como el volar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que bueno, era un sueño recurrente que yo tenía, que supongo que hemos tenido todos en la infancia. Yo escucho a mi hija que me dice, soñé que volaba, y claro, y digo, ¿qué es eso de volar, no? Claro, Pero ahí son sueños dormidos. Sí, ahí es sueño dormido. Pero hay una cosa también de la libertad, ¿no? O sea, quizás de sublimar la libertad en ese momento. Pero el sueño despierto, sí. Yo, por ejemplo, quería ser escritora, ¿no? De novelas, porque a mí me encantaba leer novelas, ¿no? Y a la vez, supongo que cuando uno sueña algo, tiene una expectativa muy alta también de eso, ¿no? Yo lo veía como un imposible. Alguna vez leí que para ser escritora tenías que tener una infancia difícil. No sé dónde lo leí. Y lo leí de chica. Entonces decía, chin, yo no estoy teniendo una infancia difícil. No lo suficientemente difícil. No lo suficiente, ¿no? Y me atormentaba. Me atormentaba el hecho. Decía, chin, yo quería ser escritora y ahora ya porque tuve una infancia que no es difícil, pues no lo voy a poder hacer. Yo creo que todas las infancias que ser niño es muy difícil, pero hay unas peores que otras, ciertamente. Claro, y a la vez nosotros miramos con añoranza la infancia como si fuera este paraíso donde todo es bello, ¿no? Y no lo es para nada. Sí hay una idealización, pero si fuera así, las personas no se tardarían 10 años en un diván tratando de desmitificar, ¿verdad? Exacto. ¿Y tú, Alejandro? Yo soñé con ser veterinario. No me preguntes por qué. Tal vez por ese deseo de tener un perro, ¿no? Siempre tenía yo en la cabeza, tal vez quería esa compañía, sino de un hermano, de una mascota o de alguien que pudiera jugar en casa. Pero tú te sentías muy solito, allí en tu rincón donde te escondías. Es que es peculiar, porque aunque sí estaba solo, ¿no? Sí fui un niño, digamos, que jugaba solo, mi infancia era feliz. No tenía mayor problema que decidir con qué jugar, ¿no? Tenía, digamos, las cosas puestas para desarrollarme tranquila y de manera feliz, ¿no? No había un sentimiento de soledad en mi infancia ni en la adolescencia. Creo que eso me llevó, pues, justo a verme como veterinario, pero ya a la hora de pensarlo como un plan a futuro, ya había llegado el teatro a mí, entonces ya no había opción. Y creo que más bien hoy en día recupero esa posibilidad de conectar con los animales y de preocuparme por ellos un poquito. Pero es uno de los sueños no realizados de la Pero infancia. que transformaste en otra cosa. Pero a ver, si te buleaban en la secundaria, ¿no? Cuando eras puberto, cuando estás en toda la adolescencia, eso es una sensación de soledad. Sí. Que tú dijiste que se había disipado en ese momento que el telón se cerró después del aplauso. Exacto, pero ahí la transformación fue social. Yo lo sufría dentro de la escuela. Ah, en la escuela. En la escuela, ¿no? Yo llegaba a casa y mi entorno era amoroso, incluso para combatir el bullying, ¿no? Incluso mi mamá, por ejemplo, hoy en día, hablando de ello, no tiene tanta conciencia de que era tan importante para mí lo que yo vivía en la secundaria, como que ella y yo lo comunicábamos mucho más tranquilos, ¿no? No lo sufría del todo en casa. Estaba bien protegido familiarmente, creo yo. ¿Qué otros sueños, Cata? Sí. Porque también están los que definitivamente se quedan en el camino. Bueno, yo soñaba con casarme con mi mejor amiga. Ese era un sueño que además, pues evidentemente nunca le conté, porque Sí. decía, claro, se va a mal viajar y me va a abandonar. ¿Y por qué se te antojaba casarte con tu mejor amiga? Ah, pues porque la pasaba bomba con ella. Iba a estar todo el tiempo Sí, con ella. o sea, decía, claro, o sea, ¿qué más quiero, Sí, no? sí. No, nunca me interesaban mucho los hombres de chica, entonces como,
sí me veía así, pero a la vez sí me daba miedo, ¿no? Como yo era una niña de estas como muy bien portadas, ¿no? Que quería que, no, me portaba bien como para que me reconocieran. Entonces, cualquier cosa que no fuera la norma me daba mucho miedo. ¿Miedo de qué? De vivir la desaprobación. O sea, yo siento que la mayoría de mi, o sea, tanto mi sueño de cantar ópera como mi sueño de ser escritora, siempre lo pospuse porque había una cosa como de, sentía que nunca iba a ser suficiente, que no lo iba a hacer bien, que iba a fracasar y entonces que no me iban a querer. Entonces yo creo que sí, mis sueños estos como, por un lado era encajar y claro que admiraba a los cantantes y a los escritores que pasaban porque ese era mi sueño, yo quería hacerlo. Pero claro, a la hora de decidir dije, no, pues estudio Derecho o Filosofía, algo que no tenga nada que ver y me voy de este mundo para que no me critiquen, ¿no? ¿Y tú qué has escuchado de los sueños de las demás personas? ¿Qué sucede en el camino? ¿Qué reflexiones te hiciste cuando yo te dije, a ver, vamos a hablar de los sueños de infancia? ¿En qué pensaste? Pensé en esta guía. También he sido maestro, o bueno, también soy maestro de vocación. Me gusta mucho dar clases. Y hablando de Daniela y de Francisco, pensé en que fueron mis maestros de teatro, en este acompañamiento que también he sido ya después como maestro, ¿no? Al final, hablar de los sueños cuando uno quiere ser algo, pues es bien complicado porque no quiere uno desalentar, no quiere uno decir, no lo hagas porque está cabrón, ¿no? O porque está difícil. Y de qué manera puede uno ayudar a ver, cuéntanos sueños que te hayan planteado tus alumnas o alumnos. Bueno, si entran conmigo a tomar clases de teatro y siempre es, oiga, maestro, mi familia dice que no voy a poder vivir de esto, ¿no? Pero yo quisiera hacerlo de manera profesional. ¿Se puede? ¿Cómo le dice uno que no si uno lo hace, ¿no? Pero tampoco sabes si no. No, uno no lo sabe y yo afortunadamente puedo decir que sí se puede, sí se puede hacer. Pero cuando eres joven, cuando estás ahí, pues quieres una respuesta que te dé el valor de aventarte, una certeza, ¿no? De que lo vas a lograr. Y creo que con les alumnes más cercanas que he tenido, creo que ha funcionado por ello, por ser absolutamente sinceros, ¿no? Como en las posibilidades que tienen y en qué hay que trabajar, porque creo que todo depende de cómo uno transita por esa búsqueda de los sueños, ¿no? Los sueños se van a ir transformando y bueno, tengo alguna alumna que ya está a punto de graduarse, otros que decidieron irse por la libre y a lo mejor no son actores, pero están asistiendo en Bellas Artes, ¿no? Entonces, al final, el compartir esos sueños en la sociedad o con la gente que te rodea, pues te puede ayudar a darte más herramientas para si no es ir directo a ese sueño, pues bueno, ir consolidando un camino que sea pacífico y que sea amoroso para ti, ¿no? Que no sea un sueño frustrante, porque creo que es ahí donde uno se azota mucho, ¿no? En la frustración. Y creo que siempre se va a transformar. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Abiertamente, regresamos. Sigan con nosotros, con Cata y Alejandro, los sueños, los que se realizan, los que no. Y tú estabas hablando de la frustración, de esos sueños, esos deseos que por más que luchemos, no se realizan. No se realizan, sí, o se transforman, ¿no? Yo recuerdo de los momentos más frustrantes para mí en esa adolescencia, fue precisamente en esa obra, todos cantaban con su voz. Todos grabaron la rola que cantaban en la obra, todos actuaron con su propia voz y yo hice playback
con voz de alguien más, porque no cantaba y no di una, ¿no? Yo, desde ese día, yo dije, nunca voy a cantar, porque fui el único que no usó su voz, y a mí la maestra me dijo, no, tú no cantas, ¿no? Y ahora que actúo en ópera y que pude desarrollar un oído, no soy cantante, pero desarrollé un oído musical pues que me da las herramientas para hacerlo. Uno, reconozco esa frustración y lo que tuve que hacer para que no fuera una frustración importante en mi vida, ¿no? Y poderlo transmitir así con los alumnos. ¿Qué tuviste que hacer? Prepararme. Relacionarme con gente que me sumara a ese sueño. Y si hoy en día no pretendo ser un cantante de ópera virtuoso, ¿no? O un cantante de rock, sí puedo desenvolverme en un ambiente musical con las herramientas que he desarrollado, ¿no? Sin cantar. Sin cantar o habiendo desarrollado ya las bases que no me permitieron en ese momento cantar. Hoy en día puedo dar una función cantando. Bueno, pero ahí es un sueño que se terminó por realizar. Claro. Pero hay veces que podrías no haber podido cantar nunca. Claro. Y asumir eso como un límite. Sí, Y eso pasa, totalmente. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Claro. el sueño de ser escritora sí es una gran frustración. Me encanta escribir y no soy tan buena con las palabras, no soy tan articulada. Cuando escribo mis obras, hago copy-paste de muchos escritores que me encantan. O sea, el 80% de las obras que escribo no son palabras mías, porque no tengo el don de la palabra. Y es algo que me ha costado muchísimo reconocer, porque soy buena lectora. Me encanta leer y trabajé como editora. Y ahí fue donde reconocí, dije, aquí somos muchos escritores frustrados, ¿no? Trabajé en una editorial. Lo que decía Jung, ¿no? Del shadow, la sombra. O sea, quieres escribir y no te atreves o no puedes y entonces te haces editor, te haces, en fin, en todos los oficios. Claro, porque ¿no? estás en contacto, ¿no? Fue un oficio que amé, porque decía, claro, no estoy escribiendo, pero bueno, estoy leyendo y estoy ahí. Y claro, y no por eso se me fueron las ganas de ser escritora ni se me quitó la frustración. La frustración está ahí. Y también he aprendido a vivir con ella un poco, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues... Y escribo las obras, pero no las escribo. O sea, la misma Sueños de Ópera, que era sobre nosotros y sobre mí, tomé muchas palabras prestadas. Y me encanta tomar palabras prestadas porque digo, bueno, hay gente que tiene ese don, yo no lo tengo, ¿no? Y aceptar eso también es fuerte y es parte de la madurez, siento. Como que uno dice, bueno, pues sí, no tengo el don, no tengo, ¿no? O mucha gente que quiere cantar y dice, ese plano no la arma. Pero no siempre esa frustración, o sea, cuando nos tropezamos los seres humanos con los límites, es muy brutal, ¿no? Esto no puedo, esto no soy, esto no está en mí. Creo que es de las experiencias más brutales. Uno va delimitando su singularidad a partir del descarte también de todo lo que es posible y lo que no. Pero no siempre se vive bien, ¿no? No. Yo siento que ahora que hablábamos de esto, siento que la frustración es pasajera. Tiene que ver como digamos, se quedaría como una insatisfacción. Pero si, yo salgo al mundo y veo muchísima gente enojada. Sí, o insatisfecha. Entonces quizá no es tan pasajera, quizá hay hay motivos, Claro. la injusticia social, la desigualdad, todo eso produce frustración. Claro. ¿no? Y una no es responsable de que ciertas cosas no terminen por cambiar. Pero, ¿tú crees que la frustración es pasajera? Pues hablando de lo realizado y de lo no realizado, creo que sí, creo que te puedes frustrar por no aventarte o por miedo a no poder hacerlo. Yo no puedo hacer esto o no pude hacer Puede esto. ser miedo, a veces sí. Pero puedes encontrar un plan B que te haga sentir satisfecho con esa decisión que tomaste en ese momento de frustración. No, yo en este momento no me siento frustrado por no haber cantado en ese momento o por no haberme desarrollado como cantante. Me sentí frustrado en ese momento. Pero no te pasa a veces, a mí a veces me pasa que siento que no estoy donde debería estar. ¿Cómo es eso? ¿No? Tener esta sensación como decir, sí, esta cosa de no sentirme en mi lugar, de no encontrar mi lugar.
Sí. A pesar de que tenemos esta compañía que está increíble, todo bien, está súper padre, pero en el fondo hay una insatisfacción ahí. Como decir, yo siempre soñé con otra cosa. ¿Qué sería qué? Porque digo, ese sentir que una no tiene lugar puede ser un modo de ser. También, ¿no? una eterna insatisfacción. Estaba leyendo, no me acuerdo si fue Alejandra Pizarnik, que decía que ella no le gustaba la poesía, pero que era lo único que le salía y que era una continua Y qué bien lo insatisfecha. hacía, ¿no? Qué bien lo Ajá, pero que a ella le gustaba la prosa y que ella quería escribir prosa, pero nada más no le salía y que pues escribía poesía muy a su pesar y que fue una eterna insatisfecha. Y la leí y dije, claro, quizás es una cuestión de personalidad, esta eterna insatisfacción, pero que sí tiene que ver con esos sueños de infancia, de las proyecciones que una tenía cuando era pequeña y las como expectativas. de los ideales. Ajá, de estos ideales que proyectas hacia un futuro muy incierto y con una gran ingenuidad. Y de pronto la vida te vas tropezando y te va llevando hacia otro lado, que igual está bueno, pero a veces hay esta como... Sí, esta desazón que de pronto está ahí, que dices, bueno, estoy haciendo esto, pero me falta esto otro. Como un anhelo que se queda. Ajá, o sea, yo escribo un diario, ¿no? Y escribo 2, 3 veces por semana y siento que ese es este anhelo como de, ok, no fui escritora, pero escribo, aunque no lo haga súper bien, o aunque no lo vaya a publicar, quizás eso ayuda a combatir la frustración, ¿no? O sea, porque también, como tú dices, bueno, quizás yo era pésima actriz y quería ser actriz, bueno, no pude, pero pues igual me inscribo a un grupo amateur, pero eso no significa ser actriz, no sé, ¿no? Pero los sueños, cuando las personas tienen sueños, hay una dificultad en la realidad para cumplirlos. ¿Qué pasa? Cuando quieres estudiar y no puedes. Claro, ¿no? Porque al final cuentas estamos aquí 3 personas hablando desde el privilegio. Absolutamente. Pero, ¿qué pasa cuando hay sueños que no se pueden realizar? Cuando ni siquiera hay la posibilidad de saber si uno es bueno o no para algo. Bueno, ahí yo siento que, ¿no? Por la violencia en nuestro país, por ejemplo, dices, claro, o sea, ¿cuánta gente que opta, digamos, ¿no? Acaba en el lado oscuro, ¿no? O sea, acaba haciendo cosas que no se hubiera imaginado de niño, como robando, lo que sea, ¿no? En el narco. Claro que obviamente no soñó con eso. Pues claro, acabas muy frustrado y acabas eligiendo un camino con mucho enojo también, ¿no? O sea, yo creo que los sueños frustrados en ese sentido, ¿no? O sea, cuando realmente hubo algo externo, porque en nuestro caso, por ejemplo, puede ser algo interno que no nos dejó. Pero cuando fue algo externo, ¿no? Algo social que te impidió cumplir ese sueño, yo creo que ahí la respuesta sí, pues es un enojo brutal. Supongo, ¿no? O sea, me pongo a pensar en... Sí, recuerdo una vez le di clase a una chica que quería estudiar Derecho. Tenía 16 años y apenas podía escribir y leer, ¿no? Había ido a la escuela pública en un pueblo de Oaxaca y entonces, ¿no? Que dicen, a ver tú, Cata, que te gusta escribir, no sé qué. Entonces le empecé a dar clase y dije, claro, esto no lo vamos a lograr jamás. O no tan pronto. O no tan pronto, ¿no? O sea, pero tenía 16 y no había... O sea, claro, yo no era maestra, evidentemente, ¿no? Pero sí dije, híjole, esto está muy difícil, ¿no? Y era una chava muy pilas, pero claro, con un rezago educativo tremendo y con un sueño, claro, ahora ya, ¿no? Trabaja en una farmacéutica, al final como que logró hacer algo, pero claro, ella quería estudiar Derecho, ¿no? Y dices, sí, ese sueño pues se ve coartado por la sociedad. Por las condiciones, sí, la parte de la calidad de la educación pública es fundamental. ¿Qué frustraciones has visto tú, que has escuchado, que no se puedan trabajar? Pues Susan, ahorita que lo decían, pensé que decías de los privilegios. Claro, hay cuántos adolescentes buleados no hay, que a lo mejor no tienen la posibilidad de irse a casa y sentirse seguros ahí, que era mi caso, ¿no? Yo salía de la escuela y me sentía seguro en casa. Entonces vuelvo a la importancia del entorno y también del cuidado de los padres cuando
vemos el entorno de los adolescentes, ¿no? O de los maestros, de los que acompañamos. Veo, pues sí, he tenido adolescentes frustrados, incluso por sobrepeso, ¿no? Y ahorita me estoy haciendo cargo de no haber visto, por ejemplo, a varios alumnos que estaban pasando por los mismos complejos o por los mismos problemas que yo tuve en aquella adolescencia. Entonces, siento que al final... ¿Por qué crees que no los viste? Estaba viendo otras cosas, ¿no? Estaba poniendo atención a otros conflictos, a lo mejor que para mí eran más notorios en ese momento, pero que sí, que efectivamente ese chico que yo veo en mi misma situación no tenía el entorno seguro que yo tuve, ¿no? Entonces creo que la O gente lo tenía y estaba partido entre dos Sí. situaciones abismalmente estaba distintas. roto, ¿no? Hay sí, círculos que ya de nacimiento, desde la creación, vienen muy, muy rotos, ¿no? Desde lo familiar, que hay que trabajar mucho. Y pienso que esa es como la herramienta para trabajar las frustraciones, como asegurar el entorno, ¿no? Como maestros o como padres o como compañeros o guías. Bueno, si no podemos ir directo a la raíz del conflicto o a la raíz de lo que nos pasa, pues sí, tratar de generar un entorno más sano. Y a la vez, Discúlpeme, tenemos que ir a un corte. Regresamos con nuestra esquinita de lecturas y películas. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas, los libros. Una historia de amor y oscuridad, el libro autobiográfico del escritor israelí Amos Oz, su relación con su madre, la importancia de las historias que ella le contaba y que lo llevaron a desear ser escritor. Su madre se suicidó a los 38 años cuando Amos tenía 12. ¿Cuáles eran los sueños de ese niño? Convertirse en libro para no sufrir. Y también comprender algún día la profunda tristeza de su madre, ese daño emocional no tratado, entender por qué su madre eligió la muerte. También está la película del mismo nombre, dirigida por Natalie Portman. Este es bien interesante con qué sueñan los niños, el inconsciente y el deseo en su primera edad, pero esto también es con qué sueñan dormidos, también escrito por Jacqueline Miller y otros psicoanalistas. Se refieren a los sueños de los niños, como les decía, cuando duermen y a cómo son interpretables, a la importancia de escucharlos, de conversar los sueños. Cuando los sueños nos hablan de angustias, de dichas, de miedos, hablan de nosotros, de cosas de nosotros mismos que ignoramos. Y tanto en la infancia como en la adolescencia como en la edad adulta, siempre creo que es bien importante estar a la escucha de esa cosa extravagante que son los sueños. Películas, no dejen que le dispare al papalote, del director turco Tunç Basaran. Varios de 5 años vive en prisión con su madre desde su nacimiento, encerrados con acceso a un pequeño patio, el único espacio es donde pueden ver el cielo. Es la historia de su relación con Ince, una prisionera política que le enseña juegos, le cuenta historias, lo consuela de que su padre no lo visite y le enseña que aún entre 4 paredes su imaginación puede crearle un mundo de libertad en el que se vale desear. Esta está en Filming. La elegancia del erizo, de la directora francesa Mona Chach, tomada de la novela de Muriel Barbery del mismo nombre. Paloma tiene 12 años, es una niña brillante, así espectacular la niñita, y lectora casi compulsiva. Comienza a observar la vida de sus vecinos y descubre que la señora René, la portera, quien intenta todo el tiempo invisibilizarse, es también una apasionada lectora con una vida interior intensísima, y se hacen amigas y la historia es preciosa. Anuja, el cortometraje dirigido por Adams Graves. Anuja es una niña de 9 años que trabaja en un taller clandestino en Nueva Delhi. Cuida a su hermanita Palak. ¿Qué sucede cuando a Anuja se le ofrece la casi inalcanzable oportunidad de estudiar? Está en Netflix. ¿Hay algo que ustedes quieran recomendar? ¿Libro, película? hay una película muy linda de un autor francés, Nicolas Philibert, que se llama Ser y Tener. Y justo es la historia de un profesor de primaria en una escuela rural, donde son como 10 niños de diferentes edades, todos juntos en un mismo salón. Entonces ves la dinámica de los niños, las niñas con el profesor,
Y habla mucho, me recordó a los sueños de infancia, porque hablan de sus sueños también. Y es un documental, en realidad, que fue muy sonado. Creo que ganó en Cannes en 2002. Ok, gracias por la recomendación. ¿Tú quieres recomendar algo? A ver. Ok, estabas conversando, nos estabas diciendo que en el corte algo que me parece importantísimo y es toda esta promesa de la felicidad a ultranza. Sí. El pensamiento positivo, el positive thinking que nos heredaron, ¿no? que nos legaron los estadounidenses y que parece que está ganando la batalla a través de las redes, ¿no? Sí, justamente en las redes, ¿no? Como que uno ve, tú lo puedes hacer y vamos. Y hay una cosa, o sea, oyendo a Alex, ¿no? Hablando de la frustración, de decir sí y no. O sea, también tenemos que entender cuando algo no nos sale y no nos sale bien y no lo vamos a lograr y no pasa nada. O sí, pero el estar todo el tiempo fingiendo que todo está bien, cuando no está bien, creo que es mucho peor, ¿no? Que a eso nos orilla mucho la sociedad de hoy, ¿no? O sea, como no entender de, bueno, pues sí, siempre quise ser escritora y pues la neta no me sale. No pasa nada, pero pues ya encontraré otra cosa que me salga bien. Y esta cosa como decir, tú puedes, tú puedes, tú puedes, aunque el mundo diga lo contrario y aunque veas que no está funcionando. O sea, no digo que no haya que ser persistente, porque por supuesto Sí, claro, tenemos, eso es ¿no? otra cosa. O sea, siento que la perseverancia está chida y que cuando uno se frustra hay que irle buscando, pero esta cosa falsa, ¿no? Del pensamiento de ya lo voy a manifestar y lo voy a lograr, porque ya lo pensé, ya lo logré. Entiendo que hay algo esperanzador en eso y quizás estamos en una época tan desesperanzada que necesitamos autoengañarnos y pensar que todo está bien y que se va a lograr. Pero es vivir un poco en una ficción. Es una ficción. Y todos vivimos en esta ficción de la foto y ¡ay, el mejor día! Love Pero my además job. hay algo que es como que termina siendo triste y es que lo más valorado es el éxito social. Sí. No el amor, no la compañía, no la honestidad, no la búsqueda de la verdad, no el deseo de aprender, no lo que es más valioso en términos humanos, sino el éxito social, ¿no? O sea, que me vean en una red, que tener no sé cuántos seguidores, eso, lo de afuera. Y bueno, y por eso hay tantos suicidios adolescentes, ¿no? Porque yo siento que, digo, una como, ¿no? Como adulta, digo, igual estamos súper adictos a las redes, pero yo veo a mis sobrinos adolescentes en sus escuelas que ha habido casos brutales y dices, claro, porque estás construyendo tu identidad, ¿no? La adolescencia, igual que la infancia, que, ¿no? La primera infancia donde empiezas a construir tu identidad, la adolescencia también, ¿no? Y entonces estás expuesto a este positivismo absurdo donde todos se tienen que ver bien y todo tiene que ser perfecto, cuando nada es perfecto, nunca lo ha sido. ¿Y por qué queremos que lo sea? Porque eso sería mejor, a mí eso me llama mucho la atención. O sea, ¿por qué las emociones que están ahí en todos nosotros y que también nos enseñan, como la tristeza, la sensación de abandono, etcétera, por qué eso se vuelve tan negativo y oscuro? Y siento que por eso la vuelta a la literatura es importante, ¿no? O sea, como yo siento que la literatura es un gran maestro, es una gran maestra de esas emociones profundas, ¿no? Tú hablabas de esta novela que tú leíste en Tabasco cuando eras chica y que, ¿no? Y que decías, hay otros mundos posibles. Y siento que, no sé, volver a los poetas malditos, ¿no? ¿No? O sea, que van a esa oscuridad que también nos enseña, porque tampoco puede haber una gran felicidad si uno no explora su propia oscuridad. O sea, ¿de dónde va a salir, ¿no? Tanta maravilla? O sea, tú no ves a un artista o un creador importante, una creadora, si no tiene su lado oscuro explorado y si no ha pasado por malas épocas. Siento que es negar una parte... Déjate un creador, una creadora, todas las personas que Sí, estamos por acá eso. en cabina, nuestros Sí, vecinos. todos tenemos esta oscuridad importante en lo que sea que hagamos. Y si no la tenemos, si no la exploramos, entonces partimos la vida a la mitad. Pues yo tengo la impresión que siempre están como las goteras de eso que falla y que debe ser un desgaste enorme despertarte cada mañana a decir, no hay gotera, mientras las goteras ahí están. Sí, ¿no? que todos estamos ahí sosteniendo algo. ¿Tú qué piensas, Alejandro, de esta demanda de éxito, sonrisas y perfección de las redes, que yo creo que afecta sobre todo a las personas jóvenes, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que está mal encaminado.
¿no? Creo que sí es muy abrumante todo lo que recibimos todo el tiempo por este aparato, pero siento que lo que veo positivo de esta ola de todos valemos muchísimo y todo se puede, es encontrar el ser único, ¿no? Para mí sí está bien. Pero es que es la antisingularidad. Todos valemos lo mismo, todo se puede y todos repetimos eso. Sí, pero si uno encuentra... ¿Cómo te singulariza? Pienso, por ejemplo, en un video que suena, que está siempre en internet, ¿no? Una niña que patea un balón de una manera absurda. Están todas las niñas formadas para patear el balón. Llega una y patea pues, ridículo, ¿no? Ella no sabe darle una patada al balón y está tomando clases de fútbol. Se da la vuelta y se va dando piruetas hacia atrás, así, mortales, ¿no? Entonces solamente está en el lugar equivocado. Ella tiene algo que las otras 10 niñas que están pateando el balón con ella no tienen. De acuerdo, ¿no? Bien por la niña. ¿Y las otras 10? Y las otras 10 patean el balón. Y si quieren patear el balón, ¿no? Pero hablando de esa... Yo no me imagino a la niña que no patea el balón diciéndole, vamos, tú puedes, ¿no? Sí puedes. Es que tú también puedes. Pues no, tal vez solo está, como dice Cata, aceptar que hay cosas que no son para ti, que no están dentro de tu físico, de tu, ¿no? De tu aprendizaje, pues. Pero, o sea, nos dabas esto como ejemplo de que hay una parte que es buena, en el hecho de todos podemos, todos... Sí, en la motivación bien encaminada, ¿no? Está mal si ocultamos nuestra oscuridad, si no somos honestos con nosotros mismos y hablamos también de esas cosas negativas que nos rodean. Hablar con las infancias de los sentimientos negativos, entender qué es un enojo, entender qué es una frustración, ¿no? O lo que no vas a poder hacer. O lo que no vas a poder hacer, pero qué sí vas a poder hacer. Y creo que ahí está lo que sí funcionaría o lo que sí funciona de ese optimismo que intentamos todos los días, ¿no? Si lo encaminamos bien, si hacemos esa diferencia. Cata. A mí me cuesta trabajo porque siento que es una impostura. O sea, ya es como un mandato. O sea, el mandato de estar bien y de yo puedo. Y que no viene de dentro. No es una motivación que uno diga... Claro, o sea, la motivación cuando uno la encuentra dentro, después de mucho trabajo, entonces es una motivación real. Pero si viene de fuera y es como, me tengo que ver bien y tengo que estar bien y tengo que parecer bien, pues es con lo que han luchado las feministas, ¿no? O sea, como muchísima gente como de decir, claro, o sea, aparentar ser la No es lo madre... mismo el decreto mental matutino que trabajo interior. ¿No? Y siento que esto viene muy de fuera. Pero también creo que puede causar mucho desconcierto y mucha frustración. Porque si yo me digo voy a salir y todo lo puedo, pues en realidad el día se va a cansar de probarme que no es tan verdadero. O están los famosos happy-go-lucky, que les llaman, ¿no? No sé si conocen esa expresión que me causó mucha gracia cuando me la contaron. Tal cual, happy-go-lucky, como no, pero feliz, feliz, los felices tienen suerte. Tienen suerte, sí. ¿No? Entonces esta cosa como de, si vas por la vida con esta ingenuidad ligera, de decir todo me va a salir, pues no sé, en una de esas te sale, no lo sé, ¿no? No, es que en una de esas las cosas salen, sí, ciertamente. O sea, muchas y son veces superbonitas, sí. cuando tienes esta ligereza, pero siento de nuevo que tiene que venir de dentro. No puede ser algo como ya ahora la sociedad manda que todos seamos así y todo sirve, just do it, ¿no? Los famosos eslogans, ¿no? Que dices... Pues además, es interesante cómo eso es culturalmente distinto, ¿no? Porque ese optimismo ultranza estadounidense y que también veo que flota mucho en México, habría que oponer, por ejemplo, esta cuestión de los franceses, ¿verdad? Que como dijo una amiga, entiéndelos, es que vivieron 2 guerras, ¿no? Donde hay una manera muy diferente de ver a la vida. Bueno, se nos acaba el tiempo, Alejandro. Dígame.
No, pues, ¿te quieres despedir? Pues nada, agradecer, decir y recalcar la importancia que tenemos las personas que nos desarrollamos con niños, con infancias, con adolescentes, ¿no? De ser conscientes del entorno que nos rodea, no solo a nosotros, sino con las personas que nos desenvolvemos, porque pues creo que es una buena manera de abordar los sueños y los objetivos en la Claro, vida. así como te apoyaron a ti, apoyar Exactamente. tú, Cata. Pues yo invitaría a todos a volver a sus sueños de infancia, recordar, decir, ¿qué era eso que yo deseaba en la infancia? Y tratar de hacer ese recorrido que puede ser muy interesante, de dónde estoy ahora, dónde me soñaba antes y que, ¿no? Cómo se conectan ambas realidades. Sí, creo que ese es un viaje bien interesante y era justo mi idea cuando pensé el programa, convocarlos a ese viaje. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias por esta conversación a Catalina Pereda Rodríguez y Alejandro Márquez. Cata es cantante, soprano, artista escénica y directora de ópera portátil. Alejandro es actor, estudió en Casa Azul Artes Escénicas Argos, forma parte también de la compañía Ópera Portátil y ahora están trabajando en la obra Sueños de Ópera, escrita por Cata. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.